mi nombre es Yulisa Díaz. Soy estudiante de la Universidad Católica de El Salvador y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema del marco legal de El Salvador, el Código de Comercio, como parte de una actividad de la asignatura de técnicas contables. Antes de comenzar, quiero contarles brevemente de qué va la presentación. Y es que el Código de Comercio es una de las leyes más importantes para cualquier persona que quiera emprender o formalizar un negocio en nuestro país, porque establece las reglas que todo comerciante debe seguir, especialmente en materia contable. Así que hoy vamos a recorrer de forma clara y práctica los puntos más importantes que necesitamos conocer cualquier comerciante, ya sea individual o en una sociedad. Así que para empezar, vamos a guiarnos durante esta presentación con un organizador gráfico que resume toda la información que vamos a desarrollar. Como pueden ver, todo parte de un tema central, el objetivo del Código de Comercio basado en el artículo 1. A partir de ahí se desprenden 4 grandes bloques temáticos. El primero habla sobre la obligación de llevar contabilidad, donde vemos la diferencia entre un comerciante individual y social, el límite de activo que determina si se necesita contador, qué consecuencias trae operar de forma informal. Y en el segundo bloque se enfoca en libros contables obligatorios y para qué sirve cada uno. El tercero aborda los requisitos de forma que exige la ley al momento de escribir en libros y cómo corregir un error correctamente. Y el cuarto bloque trata sobre el archivo, el resguardo y los plazos legales de conservación de esos registros. Con este mapa en mente vamos a desarrollar cada punto. Quiero que avancemos a la siguiente diapositiva donde se habla del objetivo del Código de Comercio. Y es que empecemos con la base de todo, que es el artículo 1 del Código de Comercio. Este artículo establece que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán en primer lugar por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles. Si no hay una norma que resuelva el caso, se aplican los usos y costumbres. Y si tampoco existe una costumbre clara, se recurre a las normas del Código Civil. En otras palabras, este artículo no es solo una lista de leyes, es una ruta de solución de problemas. Nos dice en orden de prioridad dónde acudir cuando surge una duda o un vacío legal en el comercio. Para que se entienda mejor, les voy a compartir un ejemplo cotidiano. Imaginemos que doña María tiene una pupusería. Ella le compra tortillas por mayor a un proveedor y firman un contrato de compraventa mercantil. Pero surge un problema. El contrato no dice qué pasa si las tortillas llegan dañadas. ¿Cómo se resuelve esto? Aplicando el artículo 1. Bueno, primero revisamos el Código de Comercio o alguna otra ley mercantil que regule esta situación. Si no hay nada ahí, revisamos los usos y costumbres del gremio. ¿Qué es lo que normalmente hacen los proveedores cuando un producto llega dañado? Por ejemplo, si es una práctica habitual, reponerlo sin costo, y esa costumbre resuelve el conflicto. Y si tampoco existiera una costumbre clara, entonces sí se aplicaría el Código Civil, que tiene reglas generales sobre incumplimiento de contratos. Como ven, este artículo, cuando parece simple, es la columna vertebral de todo el código. Luego quiero que veamos a las obligaciones de llevar la contabilidad. Ahora que ya entendimos el marco general, vamos a hablar de una de las obligaciones más importantes para cualquier comerciante, y es el de llevar la contabilidad. Aquí es la clave, diferenciar dos figuras, el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual es una persona natural que ejerce el comercio por sí misma. Su calidad de comerciante nace de su propia capacidad legal para obligarse y responder por su patrimonio personal frente a sus deudas y obligaciones. Mientras que el comerciante social, en cambio, es una sociedad. Nace de un contrato entre 2 o más personas que aportan bienes a una industria para repartirse las ganancias. A diferencia del individual, la sociedad tiene personalidad jurídica propia, separada de quienes lo conforman. Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque de ella depende otra obligación clave, y es el límite del activo. Para contabilidad formal, la ley establece un monto exacto, $12,000. Si un comerciante individual tiene un activo menor a esa cantidad, puede llevar su propia contabilidad o encargarla a alguien de su confianza. Pero si su activo es igual o mayor a $12,000, ya está obligado por ley a contratar a un contador autorizado. Y aquí hay un punto que yo quiero resaltar, y es las sociedades, sin importar el monto de su activo, siempre están obligadas a contratar a un contador.
Ese límite de $12,000 solo protege a los pequeños comerciantes individuales. Ahora quiero que veamos las consecuencias de la informalidad contable. Y es que, ahora bien, ¿qué pasa si un negocio supera ese límite y decide operar en la informalidad sin llevar registros? Y es que las consecuencias no solo son económicas, son legales y bastante serias. Primero, existe una vigilancia estatal que puede imponer multas si detecta que un comerciante no lleva sus registros conforme a la ley. Segundo, si el comerciante se niega a mostrar su contabilidad ante una autoridad con derecho a exigirla, puede llegar a suspenderle su matrícula de comercio. Tercero, y esto es algo que no muchos saben, sin registros contables en regla, el comerciante pierde la fuerza probatoria de sus libros. Es decir, que si algún día tiene un conflicto legal, no podrá usar su propia contabilidad como prueba a su favor. Y el cuarto es que si no conserva sus registros por el tiempo que la ley exige, el registrador puede negarle o cancelarle directamente su matrícula de la empresa. Y por último, en un escenario más grave, si el negocio llega a una situación de quiebra y se descubre que hubo irregularidades u ocultamiento, esto puede tratarse legalmente como un acto fraudulento. Como pueden ver, la informalidad no es simplemente no llevar papeles, es un riesgo real que puede dejar a un negocio sin protección legal en el peor momento. Ahora quiero que avancemos a la diapositiva 6, donde habla sobre libros de contabilidad obligatorios. Pasemos ahora al segundo gran bloque, los libros contables que la ley exige llevar. Según el artículo 435 del Código de Comercio, todo comerciante debe llevar 3 registros principales: el libro de estados financieros, el libro diario y el libro mayor. Estos 3 libros no son independientes entre sí, sino que forman parte de un mismo proceso contable que vamos a explicar a continuación en la diapositiva 7. Quiero que veamos la función de cada libro contable y empecemos con el libro diario. Este libro sirve para registrar día a día y en orden cronológico cada operación realizada en el negocio, una venta, una compra, un pago y así sucesivamente. Es literalmente el primer registro de todo lo que pasa en el negocio. Luego tenemos el libro mayor. Este libro toma toda la información que ya se anotó en el libro diario y la clasifica y la organiza por cuenta. Por ejemplo, permite saber cuánto ha entrado y salido en efectivo o cuánto deben los clientes. Es una forma de ordenar lo que ya se registró. Y finalmente tenemos el libro de estados financieros, que este libro muestra el resultado final de todo el proceso, refleja la situación económica del negocio en un momento determinado, es decir, qué activos tiene, qué pasivos debe y si ha obtenido ganancias o pérdidas. Podríamos resumirlo así: el diario anota, el mayor clasifica y el estado financiero muestra resultados. Ahora quiero que hablemos un tema que muchos pasan por alto, y es que en qué idioma y en qué moneda se debe llevar la contabilidad en nuestro país. La ley es clara en esto. El idioma obligatorio es el castellano. La moneda permitida es colones o dólares de Estados Unidos. Además, toda la contabilidad debe llevarse dentro del país. Y esto aplica incluso a las agencias o filiales de empresas extranjeras que operan en El Salvador. Y algo importante, el incumplimiento de esta disposición es sancionada directamente por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Ahora quiero que veamos las prohibiciones y correcciones de errores. Continuemos con un tema muy práctico. ¿Qué está prohibido hacer al momento de escribir en los libros contables? Y el artículo 436 establece prohibiciones bastante estrictas. No se permiten espacios en blanco entre anotaciones, no se permiten interpolaciones, es decir, insertar textos entre líneas ya escritas. No se permiten raspaduras y tampoco se permiten tachaduras. Esto tiene una razón muy lógica. Un libro contable no debe mostrar ninguna señal de haber sido alterado, porque eso afecta directamente su validez legal. Pero entonces surge una pregunta obvia. Si no se puede tachar ni borrar, ¿cómo se corrige un error? Aquí es donde entra el artículo 439. La ley establece que el error debe corregirse de forma inmediata, apenas se detecta, pero no se borra ni se raspa. Se explica con claridad en qué consistió el error y luego se hace un nuevo asiento de rectificación, redactando el concepto correcto. Es decir, el error no desaparece, queda documentado y se corrige con un nuevo registro. Esto aplica además en todos los registros obligatorios que exige la ley, no solamente a los contables. Ahora quiero que veamos el tema de archivo, resguardo y plazos de conservación. Para cerrar el desarrollo del tema, hablemos de cuánto tiempo hay que conservar toda esta información y cómo se pueden archivar.
Empecemos con el plazo general, que establece el artículo 451. La ley exige conservar los registros del negocio por 10 años y si el negocio llegase a liquidarse, esa obligación se extiende 5 años más. Incluso esta responsabilidad no termina con la vida del comerciante, pasa a sus herederos o sucesores. Si no se cumple este plazo, el registrador puede negar o cancelar la matrícula de la empresa. Ahora el artículo 452 contempla un registro simplificado para los pequeños comerciantes. Aplica a comerciantes individuales con un activo menor a $12,000, quienes deben llevar un libro encuadernado donde registran por separado sus gastos, compras y ventas, tanto al contado como al crédito, y al final de cada año deben elaborar un balance general con su activo y pasivo. Y finalmente el artículo 455 permite algo muy útil hoy en día, el uso del microfilm, que son discos ópticos u otros medios digitales para archivar la información, siempre que hayan transcurrido al menos 24 meses desde la emisión del documento original. Estas copias tienen el mismo valor legal que las originales, siempre que estén rectificadas por un notario, y en caso de que alguna prueba o se compruebe alguna falsedad, se aplica la disposición del Código Penal. Para cerrar el tema, algo que quiero que se lleven de esta presentación es que el Código de Comercio ordena la actividad mercantil de El Salvador, desde la definición de quién es comerciante hasta sus obligaciones contables más específicas. Cumplir con estas normas no es solamente un requisito legal, es la garantía de transparencia y protección tanto para el comerciante como para quienes se relacionen con él. En definitiva, el cumplimiento de estas normas fortalece la seguridad jurídica del comercio en nuestro país.